Un saludo cordial, estimados participantes. Damos inicio a otra actividad referente a los costos, el costo anual uniformemente equivalente, abreviado como CAUE. Esta es otra herramienta para comparar alternativas de inversión. Hemos aprendido a utilizar el valor presente para comparar alternativas, utilizando, digamos, los flujos efectivos, netos, y con algunas opciones adicionales, podemos concluir que si un proyecto puede ser factible o no factible usando el valor presente neto. Este es un segundo método, por decirlo de esa manera, que se refiere a los costos anuales uniformemente equivalentes. Ya vamos a ir entendiendo progresivamente todos estos términos. Cuando uno tiene que comparar, porque uno tiene en la práctica de ingeniería, en la práctica empresarial, en distintos eventos que pudiéramos tener nosotros, podemos comparar varias alternativas, ¿no?, de inversión, varias alternativas de inversión, ¿no? A la hora de adquisición de equipos, a la hora de renovar plantas, ¿no?, todo un sistema computacional, por ejemplo, ¿no?, pero queremos poner a tono, digamos, a la última tecnología. Siempre vamos a tener en una determinada organización, de una u otra manera, ¿no?, elegir varias alternativas. Entonces, es interesante tener una base común con el fin de manejar una información equivalente, y ahí es donde aparece el costo anual uniforme equivalente, que consiste en llevar los desembolsos, los ingresos presentes y futuros a un costo anual, para luego elegir la alternativa que tenga el menor costo anual. Esa es la intención. Esa es la intención de el método. Vamos a analizar dos tipos de métodos. En un primer método que vamos a llamar método de fondo de amortización de salvamento, podemos ver los pasos a seguir en la figura, ¿no?, la figura que tenemos aquí ahora. Tenemos cuatro pasos para aplicarlo con esta técnica. Entonces, el primer paso es anualizar el costo de la inversión inicial sobre la vida útil del activo, utilizando el factor A sobre P. Bien, cabe recalcar que nosotros tenemos ya claro todos los factores que trabajan en el ámbito de la ingeniería económica, con su respectiva notación. El factor A sobre P. Este factor A sobre P indica conocer la anualidad, conocido el presente, ¿no? Por eso es que conocer la anualidad. Entonces aquí anualizar, cuando nos hablan de anualizar el costo, tenemos que ya utilizar el factor A sobre P. Igualmente, como segundo paso, vamos a anualizar el valor de salvamento empleado el factor A sobre F. Es decir, yo voy a obtener las anualidades si yo conozco el futuro, con este factor que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Ya entendemos por el valor de salvamento el valor del mercado de un determinado activo, al cabo en su vida útil todavía. ¿Cuánto es el valor de ese activo en el mercado? Dentro, pues, de lo que es la vida útil del mismo. Entonces, el paso 3 es restar ese valor de salvamento del costo anualizado de la inversión, y finalmente yo sumo los costos anuales al paso 3.
Finalmente sumamos los valores al paso 3. Bueno, vamos a poner en práctica entonces esta técnica o este método con el siguiente problema. El costo de un payload es de unos $850.000. Tiene un valor en el mercado al cabo de 8 años de $200.000. Ese es el valor de salvamento que hemos comentado hoy. Los costos de operación y mantenimiento que vayan a los $3.000 anuales con una tasa muy moderada de un 12%. Entonces vamos a calcular el costo anual uniforme equivalente por el método de amortización de salvamento, que es el que hemos comentado en este momento. Bueno, aquí tenemos, tomé las expresiones que vamos a utilizar. Yo les he recordado que tenemos que tener nuestra tablita, pues, donde tenemos todos los factores que uno va a utilizar. No amerita conocer factores de memoria y nada por el estilo, sino que uno, pues, lo que sí hay que conocer o identificar cada factor. ¿Y para qué nos sirve cada factor? ¿Qué significa cada factor? Entonces, esto lo he escrito de esta manera. El costo anual uniforme equivalente lo voy a indicar con esto, la suma de estos dos términos. Lo llamé a su 1 y a su 2. Llamé a su 1 y a su 2. Donde a su 1, ya vamos a ver quién es a su 1, que es justamente el uso de la técnica por el método de salvamento. Entonces tenemos que anualizar el costo inicial, o el valor de la inversión, por decirlo de esa manera, anualizarlo. Entonces, cuando lo vamos a anualizar, tenemos que utilizar la expresión, el factor, que ya de una vez está acá con sus respectivos datos. ¿Okay? El factor a una tasa de 0,12 de interés, o sea, un 12%, en este periodo que sería la vida útil, y evaluamos este factor que tenemos acá. Fíjense que no hay que confundirse, porque cuando yo tengo el valor presente sobre las anualidades, es el inverso de esto. ¿Sí? Ahorita tenemos la anualidad en función de... A eso le tengo que restar, porque tengo que anualizar también el valor de salvamento, el factor de evaluación, de la anualización, sería este que tengo yo acá, ¿sí? Que sería I, es lo que tenemos nosotros, que habíamos colocado aquí arriba, I dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1, que sería el factor A sobre R. La anualización de el valor de salvamento de ese activo. Un activo que es usado mucho en las empresas de construcción. Bueno, procedemos a hacer el cálculo, que queda en ese cálculo, y tenemos que este valor a su 1 equivale a $154,50. Y el valor a su 2, le llamé 2, a su 2, en este caso es $3.000. Eso es que, vamos a ver otra vez el enunciado, y eso equivale a los costos de operación y mantenimiento de ese activo. El costo de operación y mantenimiento. Cercano a $3.000 anuales, $3.000 anuales. ¿Qué significa esto? Bueno, primero los costos de mantenimiento de ese activo, como ya sabemos, aceite, filtro, todo lo que amerita, pues digamos, una máquina de ese tipo. Y los costos de operación sería el pago, pues, en mano de obra por parte de el operador de
de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, se hace el estudio, ese costo de operación implica pues su salario por hora, sus prestaciones sociales y todas esas cosas. Eso habíamos comentado que nosotros no lo hacemos, aquí no hay un análisis, digamos, desglosado de ese tipo de costos, ¿no? Eso ya sería un aspecto más mercantil, ¿no? Los contadores, administradores, no van a aportar esa cifra de los costos de operación. Y el de mantenimiento. El departamento de mantenimiento de la empresa constructora, pues también tiene sus evaluaciones financieras anuales y pues conoce los costos de mantenimiento de ese tipo de maquinaria. Le hago el comentario para que podamos entender más o menos de dónde salen estas cifras, ¿no?, que tenemos nosotros ahí. Bueno, entonces ya sabemos que A2 corresponde a los costos de mantenimiento y operación. Son equivalentes a $3.000 aproximadamente anuales. Cuando uno suma esos dos factores, a su 1 y a su 2, yo tengo el costo anual uniforme equivalente de 157.047 dólares. Esto se puede representar en un diagrama de flujo, un diagrama en el tiempo. Entonces, esto significa estos costos en un determinado periodo de tiempo. Utilizando ahorita no estamos en este ejercicio comparando, ¿no? No estamos comparando alternativas, sino que se adquirió la maquinaria, el activo, se tienen los estimados de costos, etcétera, su valor de salvamento, de rescate al cabo de cierto tiempo, y calculamos esos costos. Como segundo problema, como segundo ejercicio, tenemos lo siguiente. Una empresa de tubos y perfiles adquirió un equipo de extrusión de plástico. Ellos trabajan, dan valor agregado al plástico o un equipo de extrusión para hacer tubos y hacer perfiles, y en este caso, pues el plástico. Tubería para canalizaciones eléctricas, tubería para aguas blancas, aguas servidas, que comúnmente son usadas ahora en el área de construcción. Tanto en la parte civil, pues, en la parte sanitaria, como en la parte eléctrica. Entonces, bueno, ese equipo hace 3 años tuvo un costo de $80.000 y hoy se puede ofrecer en el mercado, hoy, fíjense bien, hoy, el valor de hoy tiene un valor en el mercado de $40.000. Los costos de operación, ¿sí?, son de unos $8.000 anuales y se estima un valor de salvamento de $10.000 después de los 5 años de vida útil restante. La empresa desea reemplazar el equipo por un equipo nuevo, cuyo costo es del orden de los $120.000, con una vida útil de 5 años y un costo de operación y mantenimiento de $15.000, con un valor de salvamento de $20.000. Bien, a una tasa de interés moderada del 10%, vamos a calcular cuál es el menor costo anual. ¿Sí? Es decir, el menor costo anual del equipo que yo adquirí hace 3 años y la supuesta sustitución del mismo, del equipo, con un equipo nuevo,
Y entonces vamos a utilizar la técnica del costo anual uniforme equivalente para comparar esa alternativa y elegir el que tenga el menor costo. Esa es una de las digamos, funciones, ¿sí?, dentro del ámbito de la ingeniería en la práctica, ¿no? Bueno, no solamente en la ingeniería, en todo, ¿no? En todo lo que es el negocio, pero en la ingeniería es fundamental, pues vamos a buscarnos al aspecto de ingeniería, porque eso es lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Entonces, no es fácil, es decir, uno tiene que buscar, el ingeniero, un buen ingeniero tiene que, digamos, eh, después de hacer sus cálculos respectivos, que eso es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Y evaluaciones respectivas con proveedores y todo eso, elegir, digamos, equipos, ¿sí?, que impliquen a largo plazo costos menores. O sea, que los costos en línea general no sean tan elevados, ¿no? Bueno, claro, por supuesto que todo eso está sujeto, esto está sujeto a algunos aspectos externos, como son la inflación. Si un país no tiene un control de la inflación, si la inflación es un parámetro que comúnmente está cambiando, entonces para las organizaciones, para las empresas, la cosa se pone un poco difícil porque eh, ya es complicado, digamos, el trabajo con tratar de reducir los costos, ¿no? Cuando no hay estabilidades tampoco, desde el punto de vista político, que hay varias variables que ya los hemos comentado, por eso yo eh, em, siempre comento toda esta serie de situaciones porque es la situación real, ¿no? La situación académica dentro del mundo universitario, pues, algunas veces es bastante distinta a una situación real, ¿no? Uno resuelve problemas de este índole y bueno, no, hay una serie de matices, de variables, de parámetros, como ustedes quieran llamarlo, que influyen también en las decisiones que nosotros podemos tomar, ¿eh? Entonces, es para más o menos ilustrar un poco la situación real, ¿no? Aquí también les coloqué la imagen de un equipo de esa característica nuevo, el equipo nuevo, un equipo de muy buena tecnología para el supuesto reemplazo. Pero antes vamos a hacer el análisis eh, cuantitativo, o sea, el cálculo para ver si realmente se puede elegir un equipo nuevo o mantenemos el equipo que ya tenemos en actividad o en producción. Bien, entonces fíjense, aquí llamamos el costo anual uniforme equivalente 1, señalado con 1, para esa primera alternativa, que costó hace 3 años $80,000, pero el día de hoy tiene un valor de 40,000 y este valor lo vamos a anualizar, ¿okay?, con un promedio de vida útil de 5 años. Aquí está la anualización, este factor que es muy importante. Este es el factor para anualizar el valor del equipo hoy, con los parámetros conocidos como son la tasa de interés. Aquí las situaciones están relativamente sencillas, tasas anuales, obviamente tasas anuales, entonces no hay ningún problema de equivalencia, de reducción de periodos en el tiempo, y N, que viene a representar la vida útil. Recordemos que tenemos que anualizar también el valor de salvamento del equipo en ese periodo de tiempo, ¿eh? Al cabo de 5 años de vida útil, el equipo se puede colocar en el mercado por un valor de unos $10,000 y uno anualiza tienen que entender lo que significa anualizar,
¿Ok? Bien, entonces a eso le vamos a sumar, fíjense bien, a eso le vamos a sumar los costos que ya nos indicaron después del estudio previo de costos de mantenimiento y operación, que es el orden de los $8,000. Eso me da esta cifra que tengo acá. ¿Bien? Esta cifra. Bien, como vamos a comparar, vamos ahora al estudio del equipo nuevo. ¿Sí? El equipo nuevo que lo tenemos ahí, la figura. En el equipo nuevo, ¿sí? Este equipo va a tener, hay que hacer una inversión de $120,000, una inversión de $120,000, ¿sí? Y hay que anualizarlo. Y fíjense bien que hay que analizarlo. Yo voy a dejar ahí para que ustedes reflexionen un poco sobre qué es lo que significa esa anualización. ¿Sí? Que hablamos de anualización, pero quiero que ustedes traten de darle vuelta al asunto y comprender qué significa la anualización. Como me dice el método, tengo que restar el valor de salvamento. Voy a restar el valor de salvamento y previa la anualización respectiva y le sumo con los costos de operación y mantenimiento. Eso me va a dar una cifra como la que tenemos nosotros acá. Bueno, ustedes tienen que entonces tomar la decisión adecuada de cuál es la alternativa que conviene a la empresa, o adquirir el equipo nuevo o mantener el equipo que ya se compró hace 3 años. Bueno, así hay varios ejemplos, ¿no? Son relativamente sencillos estos ejercicios, y simplemente utilizar la metodología adecuada, ¿no? Como el que está. El método de valor presente de salvamento. El método del valor presente de salvamento, aquí tengo los pasos a seguir para utilizar esta metodología. Fíjense, en el método de valor presente de salvamento, es primera parte, el primer paso es calcular el valor presente del valor de salvamento por medio de este factor ahora, del factor P sobre F, ¿no? Como segundo paso vamos a restar el valor obtenido en el paso 1 del costo inicial. El paso 3 sería anualizar la diferencia resultante sobre la vía útil del activo empleando el factor A sobre P, y después sumar, el último paso, sumar los costos anuales al resultado del 3. ¿Ok? Entonces vamos a poner en práctica el método con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos indica: una empresa desea automatizar el control de producción mediante controladores lógicos programables que se describen como los PLC. Ya ustedes deben de conocer. Luego de un cuidadoso estudio de preselección, se utilizan los siguientes modelos. Vamos a utilizar 2 modelos de alternativa porque se hizo un estudio de todas las empresas fabricantes de PLC, etcétera. Y se llegó a la siguiente conclusión. El 1, que le llamamos PLC1, tiene un costo inicial de unos $1,250. El costo anual de operación son de unos $250 anuales. Valor de salvamento en el mercado, después de su vida útil de 5 años, $500. Y para el equipo 2, tengo los costos del equipo 2 serían de $1,590, el costo anual de operación de $300, y el valor de salvamento va a ser igual, ¿no? Se van a colocar en un determinado periodo de su vida útil, que en este caso vemos que son diferentes.
Con respecto a la técnica de valor presente, vimos que las alternativas con vías útiles iguales y con vías útiles diferentes. Cuando tengo vías útiles diferentes, tengo que calcular el mínimo común múltiplo para obtener un horizonte de tiempo, digamos, constante para ambos. En este tipo de análisis, con el costo de la técnica que estamos viendo ahora, con los costos anual uniformemente equivalente, no vamos no influye, digamos, el periodo de tiempo de vida útil, ¿no? Simplemente para el cambio, para cuando uno va a hacer la respectiva anualización. Entonces, si vamos a utilizar el método de valor presente de salvamento con una tasa de un 12%, vamos a calcular cuál es la mejor alternativa. Entonces, fíjense que aquí está resumido, en esta expresión está resumido lo que hemos dicho en los pasos anteriores. Que yo voy a hacer, yo tengo el valor inicial de la inversión, tengo que restarle anualizado el valor de salvamento y esto lo voy a anualizar. Esta diferencia la voy a multiplicar por este factor de anualización utilizando, pues, digamos, los datos respectivos con respecto a tasa de interés y el tiempo de vida útil, que en este caso es de 5 años, más los costos operativos de mantenimiento. Fíjense que esos costos son pequeños, son equipos electrónicos que no ameritan, digamos, un elevado costo, digamos, de mantenimiento. Ese cálculo me da 518,05 dólares para la alternativa 1, para el PCL 1. Para el caso de la alternativa 2, para el caso de la alternativa 2, yo tengo igual, vemos aquí el valor del resto, el valor de salvamento anualizado, que fíjense que en la alternativa de la vida útil es de 8 años, y esto lo analizo. Al anualizarlo, multiplico por este factor, me cambian un poco porque las vías útiles son distintas, aquí tengo 8 años, aquí tengo 5 años, y le sumo los costos de mantenimiento de operación. Eso me da un valor de 579. Por supuesto que la alternativa 2 es mayor que la alternativa 1 y vamos a elegir, por supuesto, la alternativa 1. Le coloqué una imagen para que tengan una idea de lo que es de tantos modelos. Es un modelo Siemens de un controlador lógico programado. Bueno, con esto terminamos esta primera visión de los costos anuales uniformemente equivalentes con dos técnicas que hemos aprendido, del valor presente, claramente, y la amortización. Y esperemos que logren comprender, después de que revisen bien el estudio que hemos hecho y puedan entender esos problemas. Voy a insistir en que queda abierto para que ustedes analicen lo que significa la anualización. Bueno, que tengan una feliz tarde y saludos a todos.